Hola, un gran saludo para todos. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Para esta ocasión estudiaremos perímetro y área de polígonos regulares. Recordemos que los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales. Así que comenzaremos estudiando lo que es el perímetro. Perímetro es la medida del contorno de una figura y en un polígono regular será igual a la medida de uno de sus lados multiplicado por el número de lados que tenga el polígono. Entonces, si representamos el perímetro como P, N el número de lados, L la medida de los lados, entonces establecemos la fórmula para perímetro como perímetro es igual al número de lados multiplicado por la medida de sus lados. P igual a N por L. P es el perímetro, L la medida de sus lados y N el número de lados. Veamos un pequeño ejemplo. Encuentre el perímetro de un decágono regular, como el que aparece en la figura. Podemos apreciar que se nos está indicando que cada lado del decágono tiene una medida de 2.5 centímetros. Entonces establecemos la fórmula de perímetro que es N por L. Así que como estamos hablando de un decágono, esto significa que tiene 10 lados. Entonces sería N igual a 10 y L la medida de uno de esos 10 lados, ya que todos miden lo mismo, entonces basta con saber cuánto mide uno de ellos. Así que tenemos perímetro es igual a 10 por 2.5 centímetros. La respuesta es 25 centímetros. Es una forma muy sencilla y rápida de utilizar la fórmula de perímetro acompañado con su respectiva definición. Muy bien, y antes de llegar a los problemas de área combinado con perímetro de polígono, vamos a seguir explorando conocimientos o conceptos importantes para la finalidad de esta temática. Y viene lo que se llama ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es el formado por dos radios que están determinados por el centro del polígono y dos vértices consecutivos. Veamos la figura. Desde el centro del polígono hacia dos vértices consecutivos se trazan dos radios. El ángulo formado entre esos radios lo llamamos ángulo central. Cabe señalar que el ángulo central tiene exactamente la misma medida que un ángulo externo. Por lo tanto, la manera de encontrar un ángulo central se hará empleando la fórmula para encontrar lo que es un ángulo externo, donde un ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. Otro concepto más importante, polígono inscrito. Un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus vértices son puntos de la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro del círculo que éste determina. Veamos. En la figura observamos que hay una circunferencia de color más oscuro, color rojo. Dentro de ella tenemos un pentágono. Notemos que los vértices del pentágono están sobre la circunferencia, no sobrepasan la circunferencia o no quedan antes de la circunferencia, sino que están justamente sobre la circunferencia. Y además, los lados del pentágono están en el círculo que esta circunferencia determina. Entonces, los vértices del polígono tienen que estar justamente tangentes a la circunferencia. Los lados deben estar contenidos dentro de la circunferencia. A esto llamamos nosotros polígono inscrito. Apotema. El apotema es el segmento perpendicular que se traza desde el centro de un polígono al punto medio de uno de sus lados. Veamos la figura. Siempre con un pentágono inscrito tenemos el centro del polígono. Cuando nosotros tenemos el centro del polígono y trazamos una perpendicular al punto medio,
de uno de los lados del polígono, ese segmento trazado se llama apotema y siempre es perpendicular al punto medio de uno de los lados del polígono. Apotema. Si en un polígono se conoce el radio y la medida de los lados, mediante el teorema de Pitágoras podemos llegar a encontrar el apotema. Ejemplo, ejercicio. Encontrar el valor del apotema del siguiente polígono. Notemos que tenemos el centro, tenemos el radio 1.69, igual mide en el otro lado también, el otro vértice. Del centro al otro vértice se forma otro radio, igual medida de 1.69. Sus lados miden 1.29 centímetros. Entonces, el apotema llega justamente a la mitad de 1.29 centímetros, formando una perpendicular. ¿Qué sucede con el apotema? El apotema divide en dos triángulos rectángulos al triángulo formado por los radios y uno de sus lados. Una vez que ya tenemos esa visualización del apotema, tomamos uno de esos triángulos rectángulos, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo, igual son idénticos. Y mediante el teorema de Pitágoras podemos nosotros conocer cuál es la medida del apotema de este polígono. El teorema de Pitágoras dice: hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo rectángulo. Recordemos que en años anteriores se les explicó que el apotema en un triángulo, la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado más extenso de ese triángulo, o si lo quiere ver de otra manera, sería el segmento que está de frente al ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa aquí sería 1.69 centímetros. Note que aquí aparece 0.645 centímetros. ¿De dónde cree que proviene? Bueno, como ya lo dijimos antes, el apotema llega a la mitad del lado del polígono. Y si el lado mide 1.29, la mitad es 0.645. Muy bien. Ya decimos que la hipotenusa es 1.69. También decimos que B puede ser cualquiera de los dos lados. En este caso ya lo llamaremos a 0.645. Y que A va a representar el apotema. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos hipotenusa al cuadrado 1.69 centímetros al cuadrado es igual a A a la 2, que es el apotema, más 0.645 centímetros al cuadrado, que vendría a representar a B. Efectuando las potencias, 2.8561 centímetros cuadrados es igual a A cuadrado más 0.4160 centímetros cuadrados. Despejamos para A. Este decimal que está sumando pasaría a restar al otro lado, al lado izquierdo, quedándonos únicamente A a la 2 en el lado derecho. De esta manera ya hemos despejado el valor de A. Efectuamos la resta y tenemos 2.4401 centímetros cuadrados es igual a A cuadrado. Pero recuerde que nosotros se nos está pidiendo lo que es el apotema, no el apotema cuadrado. Por lo tanto, para eliminar el cuadrado de la letra A, extraemos raíces cuadradas a ambos lados. La raíz cuadrada de 2.4401 sería 1.56 centímetros aproximadamente. Y la raíz cuadrada elimina el exponente cuadrado de la potencia A a la 2. Entonces se elimina el exponente cuadrado, quedándonos A. Lo mismo ocurrió con el exponente cuadrado del centímetro, se anuló con el radical. Así que tenemos que el apotema de este polígono es aproximadamente
1.56 centímetros. Es el valor del apotema. Y lo hemos encontrado a través del teorema de Pitágoras, conociendo su radio y la medida de uno de los lados del polígono. Área de un polígono regular. El área de un polígono regular es igual a la mitad del producto del perímetro P y del apotema A, expresados en la misma unidad de medida. Es decir, que si el perímetro está dado en metros, el apotema tiene que estar en metros. Si el apotema está en centímetros, el perímetro tiene que estar en centímetros. Deben tener la misma unidad de medida para poder trabajar con ellos. De esta manera decimos área es igual a perímetro por apotema entre 2. Anteriormente mencionamos que perímetro se calcula multiplicando n por L, es decir, número de lados por medida de los lados. Así que la fórmula de área también la podemos encontrar de la forma área es igual a n, número de lados, por L, la medida de los lados, por apotema entre 2. Recuerde, n por L es igual a perímetro. Si en dado caso en el ejercicio ya se nos da el perímetro, pues usaríamos la primera opción. Y si en dado caso solo se nos da el número de lados, el apotema y la medida de los lados, pues usamos la segunda opción, que es A igual a n por L por A entre 2. En la fórmula decimos que área está representada por la letra A mayúscula. El área viene dada en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados, cualquier unidad de longitud elevada al cuadrado. El apotema es una medida lineal, así es que vendrá dada como unidad de medida de longitud, centímetros, metros, pies, pulgadas, kilómetros, yardas, etc. El lado también es una medida lineal, así es que viene expresada también en centímetros, metros, pies, kilómetros. Y estas son las unidades de medida que podemos encontrar en las tres variantes que aparecen en la fórmula de área. Y por supuesto, en dado caso que se nos dé el perímetro, también ya sabemos que es n por L. Y esta también es una medida lineal de longitud, por lo tanto estaría expresada en metros, kilómetros, centímetros, pies, pulgadas, yardas de unidad de medida. Y estas son los elementos que intervienen en el cálculo de área de un polígono. Veamos un ejemplo. Encontrar el área de los siguientes polígonos regulares. Primero, aquí no se nos dice cuántos lados tiene, así que nosotros tendremos que ver la figura y contar el número de lados que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 lados. Estamos en presencia de un octágono regular. O sea, n, 8 lados. L es la medida de uno de sus lados. Recuerde que como estamos trabajando con polígonos regulares, todos los lados que forman el polígono tienen la misma medida. Y en este caso sería 14. El apotema, en el ejercicio ya se nos da el apotema, que es 16.9 centímetros. 16.9 centímetros. Muy bien. Ahora pues procedemos a encontrar el área. Notan que no tenemos el perímetro. Tenemos lados, número de lados y apotema. Así que usaríamos la segunda opción para la fórmula de área. Área es igual a 8, número de lados, por 14 centímetros, que es la medida de sus lados, por 16.9 centímetros, que es la medida del apotema, entre 2. Quedándonos aproximadamente 1892.8 centímetros cuadrados dividido entre 2. Como respuesta final, área es igual a 946.4 centímetros cuadrados. 946.4 centímetros cuadrados. El cuadrado del centímetro nació de multiplicar centímetro por centímetro, centímetro
cuadrado. Unidad de superficie, unidad de área siempre están elevadas a la potencia 2, indicando dos dimensiones. Muy bien, y como segundo ejemplo, tenemos otro polígono. Al igual que el anterior, no nos dan la cantidad de lados, así que las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tenemos un heptágono. El heptágono tiene 7 lados, así que n es igual a 7. L es igual a 3 centímetros. Y fíjese bien, no tenemos el apotema. Entonces, como no tengo el apotema, no puedo calcular el área. Por lo tanto, mi primer objetivo para este ejercicio sería conocer la medida del apotema. Como en la figura se ve claramente que tenemos un radio que es 3.46 centímetros y obviamente sabemos que el apotema llega a la mitad de uno de los lados. Este lado mide 3 centímetros, la mitad sería 1.5. Entonces, con el teorema de Pitágoras, tomamos cualquiera de los dos triángulos rectángulos formados por el apotema y los dos radios. Entonces, tomamos cualquiera de ellos y tenemos 3.46 centímetros como hipotenusa, ya que está de frente al ángulo recto. En la base del triángulo tenemos 1.5 centímetros y una altura de A, que significa apotema. Muy bien, entonces, con el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Sustituyendo, decimos 3.46 centímetros al cuadrado es igual a a la 2 más 1.5 centímetros elevado a la 2 o al cuadrado. Efectuando dichas potencias, 11.9716 centímetros cuadrados es igual a la 2 más 2.25 centímetros cuadrados, que viene de elevar al cuadrado 1.5. Despejando para A, 2.25 centímetros cuadrados pasaría a restar hacia el lado izquierdo, dejando de esta manera despejada el valor de A a la 2. Efectuamos dicha resta y obtenemos 9.7216 centímetros cuadrados es igual a A al cuadrado. Pero recuerde que en la fórmula de área se trabaja con apotema, no con apotema cuadrado. Así es que a estas dos cantidades le extraemos la raíz cuadrada en ambos lados, obteniendo aproximadamente 3.1 centímetros sería el valor del apotema. Aproximadamente, no es un valor exacto. Por eso utilizamos el signo de la virgulilla de la ñ, que significa aproximadamente. Muy bien, ahora reemplazando estos datos en la fórmula de área tenemos n, que es el número de lados, o sea 7, por L, que es la medida de uno de sus lados, o sea 3, por el apotema, que es 3.1 centímetros, lo acabamos de encontrar, y todo ello dividido entre 2. Al resolver toda esta multiplicación y ese resultado, dividirlo entre 2, tenemos un valor aproximado para el área de 32.6 centímetros cuadrados. 32.6 centímetros cuadrados. Y así hemos encontrado el área de este polígono. Y una parte muy importante en los polígonos regulares, en ciertos polígonos regulares, es que hay relaciones métricas que nos permiten a veces simplificar el cálculo de ciertas magnitudes, como áreas, como longitud, apotemas. Y la primera relación métrica que tenemos es en el hexágono. La longitud de los lados de un hexágono es igual a la longitud del radio del polígono y del círculo que lo contiene. Veamos, aquí tenemos un hexágono inscrito. Cada lado del hexágono tiene exactamente la misma medida que los radios. Tiene exactamente la misma medida. El asunto es que cuando trazamos nosotros todos los radios desde el centro del polígono hacia
cada vértice, se nos forman triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros. Muy bien, veamos la siguiente figura. Fíjese bien, el ángulo central de un hexágono es igual a 60 grados. Es decir, cuando usted divide 360 entre la cantidad de lados de un hexágono, es igual a 60 grados. Significa también que si nosotros calculamos el ángulo interno de un hexágono, esto es igual a 120 grados. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cada radio del polígono biseca al ángulo interno del polígono. ¿Qué significa bisecar? Significa dividir a la mitad. Significa dividir en partes iguales al ángulo. Entonces, si el ángulo mide 120, esta parte de acá, como sería la mitad de 120, sería 60. Lo mismo ocurriría con este otro ángulo. Entonces, prácticamente, este triángulo formado por los dos radios y el lado del polígono tendría tres ángulos idénticos de 60 grados. Y ese triángulo que tiene tres ángulos idénticos se llama equiángulo o equilátero. Por eso decimos que el radio y los lados de un hexágono tienen exactamente la misma medida. Tienen exactamente la misma medida. Y ahí tenemos la triangulación, 6 triángulos equiláteros idénticos. El ángulo central mide 60 y los ángulos internos de cada uno de esos triángulos miden 60 grados. Significa que aquí tendríamos 60, que si los unimos se formaría el 120, que es el ángulo interno del polígono. Muy bien. El apotema es igual a la altura de los triángulos equiláteros formados. El apotema sería igual a la altura de los triángulos equiláteros formados. Por lo tanto, el apotema se calcula de la siguiente forma. Apotema sería igual a radio por la raíz cuadrada de 3 entre 2, ya que esta formulita nos sirve para encontrar la altura de un triángulo equilátero. Sería radio por raíz cuadrada de 3 entre 2. Por tanto, entonces, si sustituimos esto, la fórmula para encontrar el área de un polígono, se nos simplifica o se nos reduce a 3 raíz cuadrada de 3 por radio al cuadrado entre 2. Sería otra opción para encontrar el área de un hexágono inscrito en una circunferencia de radio R. Con solo conocer el radio de ese hexágono inscrito, nosotros podemos dar el valor aproximada del área de este polígono. En un cuadrado, ¿qué relación métrica tenemos en un cuadrado? Muy bien. Fíjense bien, en un cuadrado, si aplicamos el teorema de Pitágoras a uno de los 4 triángulos que tenemos dentro del cuadrado, si usted se fija, las dos diagonales del cuadrado han dividido a este cuadrado en 4 triángulos rectángulos idénticos. Entonces, podemos establecer una relación entre los radios y la medida de uno de sus lados aplicando el teorema de Pitágoras. L a la 2 significa hipotenusa al cuadrado. R a la 2 más R a la 2 es la suma de los cuadrados de los otros lados. Si sumamos, tenemos que L es igual a radio por la raíz cuadrada de 2. Esto proviene después de sumar R a la 2 más R a la 2, que sería 2R a la 2. Y luego, extrayendo raíces cuadradas en ambos lados, se nos simplifica a que la longitud de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio R equivale a multiplicar ese radio por la raíz cuadrada de 2. Esa es otra relación métrica que existe entre los polígonos regulares. Por lo tanto, el área de un cuadrado sería 2R a la 2. ¿Por qué 2R a la 2? Recuerde que un cuadrado, para encontrar el área de un cuadrado, ese es igual a L elevado al cuadrado. Entonces,
si nosotros elevamos r por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, primero la r se eleva al cuadrado quedándonos r cuadrado. Y la raíz cuadrada, al elevarse al cuadrado, el exponente cuadrado se anula con la raíz cuadrada quedándonos únicamente 2. Y de esta manera podemos encontrar la longitud de un cuadrado, de los lados de un cuadrado, el área de un cuadrado, siempre y cuando esté inscrito en una circunferencia de radio r. Triángulo equilátero. Bien, triángulo equilátero. Sabemos que el triángulo equilátero tiene 3 lados idénticos de medida L. Okay. Para encontrar la medida de uno de los lados de un triángulo equilátero inscrito en un círculo de radio R, se puede encontrar con L es igual a R por la raíz cuadrada de 3. Esto viene de aplicar el teorema de Pitágoras y todo ello hasta simplificarlo de esta manera. Entonces, si nosotros queremos encontrar la longitud de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio R, lo podemos hacer mediante esta relación métrica. ¿Qué nos dice? Lado es igual a radio por la raíz cuadrada de 3. Y estos solamente son algunos casos de algunas relaciones métricas que podemos encontrar entre radios y lados de polígonos inscritos en una circunferencia de radio R. Veamos otro ejemplo. Encontrar el área de un hexágono regular inscrito en un círculo de radio 12 centímetros. Veamos. El radio es igual a 12 centímetros. Como ya conocemos la relación métrica que existe para un hexágono regular, y en ella se menciona que el área de un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio R se puede calcular multiplicando 3 por la raíz cuadrada de 3 por r cuadrado dividido entre 2. Así que sustituimos y decimos área es igual a 3 por la raíz cuadrada de 3 por 12 centímetros al cuadrado, que es el radio, entre 2. 12 al cuadrado viene siendo 144 multiplicado por la raíz cuadrada de 3, luego por 3. Y ese resultado dividido entre 2 nos da un valor aproximado de 374.1 centímetros cuadrados. Ese es el área aproximada de este hexágono. Entonces notaron que no necesité la medida de sus lados, no necesité el apotema, sino que utilicé una de las relaciones métricas. Esa es otra opción que tenemos para resolver este ejercicio. Veamos uno más. Encuentre el área de un triángulo equilátero que está inscrito en un círculo de 6 unidades de radio. Bien, una de las relaciones métricas para el triángulo equilátero nos dice que nosotros, si no conocemos y necesitamos la medida de los lados de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio R, ese lado lo podemos calcular a través de R por la raíz cuadrada de 3. ¿Quién es R? R es el radio de la circunferencia. Muy bien. Ahora, L entonces viene siendo a 6 por la raíz cuadrada de 3 unidades, ya que no sabemos cuánto es la unidad de medida. Recuerde que 6 es el radio y se menciona en el ejercicio. Ahora, para encontrar el triángulo rectángulo, como cualquier otro, para encontrar el área del triángulo equilátero, utilizaremos la fórmula de área que se necesita para cualquier triángulo, donde multiplicamos base por altura dividido entre 2. Ahora, la altura de un triángulo equilátero, al igual que el apotema, es perpendicular a uno de sus lados. Además, divide a ese lado justamente a la mitad. Es por eso que usted ve aquí 3 raíz cuadrada de 3, o sea, la mitad de 6 raíz cuadrada de 3. Muy bien, entonces, utilizando Pitágoras, vamos a encontrar
la altura del triángulo equilátero y para ellos emplearemos cualquiera de estos dos triángulos rectángulos formados dentro del triángulo equilátero. La hipotenusa, 6 raíz de 3 al cuadrado. Sería este lado más extenso. Aquí tendríamos nosotros el ángulo recto. Es igual a a la 2 más 3 raíz de 3 al cuadrado, que sería representando a b. Entonces decimos, 6 al cuadrado es 36. La raíz se anula con el exponente y nos queda por 3. Copiamos al cuadrado más 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. Y luego la raíz cuadrada se elimina con el exponente cuadrado. Nos quedan unas multiplicaciones. 36 por 3 es 108. 9 por 3, 27. Pero lo despejamos hacia el otro lado de la desigualdad y cambiaría con la operación que está realizando. En este caso está positiva, llegaría a negativa. Entonces decimos 108 menos 27 es 81 igual a cuadrado. Pero necesitamos lo que es el valor de a, no a cuadrado. Así es que al 81, tanto como a la a cuadrado, se le extrae la raíz cuadrada para eliminar ese exponente cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 81 es 9. La raíz cuadrada de a a la 2 es a. Y ahora sí tenemos la altura. Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula de área para cualquier triángulo en el que se conozca la medida de la base por la medida de la altura. La base es 6 raíz de 3. Usted puede preguntar, ¿por qué no utilizo 3 raíz de 3? Porque 3 raíz de 3 no es la base, es la mitad de la base. Y recuerde que en un triángulo equilátero todos los lados miden lo mismo. Y si este lado mide 6 raíz de 3, la base también mide 6 raíz de 3. La altura la acabamos de encontrar que es 9. Así es que área es igual a 6 por la raíz de 3, cuadrada de 3, por 9 unidades. Ese resultado de la multiplicación se va a dividir entre 2, quedándonos área es igual a 27 por la raíz de 3 unidades cuadradas. Si lo desea ver en decimales, entonces tendríamos aproximadamente 46.8 unidades cuadradas. Y bien, así hemos llegado al final de este ejercicio aplicando las relaciones métricas de ciertos polígonos. Eso nos hace simplificar nuestro trabajo siempre y cuando se den las condiciones, ¿verdad?, de que estén inscritos en un radio, en una circunferencia de radio R. Así que esta es la clase de la semana, perímetros y áreas de polígonos y también, por supuesto, las relaciones métricas. Entonces, ha sido un placer. Nos veremos hasta la próxima.